Vamos a estar en Juan capítulo 1, versículos 10 a 14. Pero vamos a comenzar aquí, pero no vamos a terminar ahí, porque hoy sí van a utilizar sus Biblias, porque vamos a ir de libro a libro, pasaje a pasaje, versículo a versículo. Y vamos a mirar los dos lugares donde se habla del nacimiento de Jesús. Juan capítulo 1, versículos 10 a 14, ahorita le entramos a la lectura. Cuando llega diciembre, nos vienen a la mente muchas preguntas familiares sobre el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, algunos preguntan sobre la relevancia de los sermones navideños, el origen de la Navidad y si era pagana, la estrella de Belén, la posada donde nació Jesús y muchos otros. Por supuesto, estos son temas importantes, pero también es importante comprender la cronología de los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a mirar muchos detalles, muchos datos del nacimiento de Jesús. Y vamos a tener bastante lectura para que más o menos tengan una idea de los detalles bíblicos que se encuentran en la Biblia. Vamos a ir primero a Lucas antes de ir al pasaje principal, vamos a brincar a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas es el tercer libro antes de Juan. Lucas capítulo 2, 1 a 40, y vamos a leer todo este capítulo. Luego vamos a brincar a Mateo capítulo 1, vamos a leer de 18 del capítulo 1 hasta capítulo 2, 23. Estos son las dos cuentas del nacimiento de Jesús. Uno se encuentra en Lucas, otro se encuentra en Mateo. Mateo era un discípulo de Jesús y él tiene su cuenta del nacimiento de Jesús. Lucas no era discípulo de Jesús, pero Lucas era como un personaje que salió después del nacimiento de la iglesia. Lucas viajó bastante con Pablo. Si se acuerdan el libro de Hechos, Lucas era un doctor y también viajó bastante con Pablo y Timoteo en el inicio de la iglesia primitiva. Entonces él era, como yo le digo, un reportero, doctor, y él tiene bastante evidencia donde iba a la gente común que había rodeado a Jesús y agarró cuenta de todo, de la vida de Jesús. Entonces un encuentro se encuentra en Lucas. Vamos a comenzar ahí en versículo 1 a 40. Este es el primer cuento de la historia del nacimiento de Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo. ¿Saben quién es un censo? ¿O qué es un censo? ¿Verdad? Ok. Que se levantara un censo en todo el imperio romano. Acuérdense que cuando vino Jesús, Judea, Israel estaba bajo la opresión de Roma. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret. Entonces ellos estaban viviendo en Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ahora sabemos por qué José y María fueron de Nazaret a Belén, para registrarse en el censo que el rey había puesto. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta o embarazada, y mientras estaban allí, se les cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa el primogénito? Y si era el primero, ¿qué hay después? Más, ¿verdad? Entonces María tuvo más hijos. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.
Versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, a ver que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron el niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos los oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Se encuentran los reyes magos o los sabios? No, esta es una perspectiva de parte de Lucas. Aquí no se encuentran los sabios, pero es verdad todavía. Y ahorita vamos a deducir cómo es verdad los dos cuentos. Versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, a Jesús, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel les había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Por qué tenían que limpiarse? ¿Por qué tenían que purificarse? ¿Quién se tenía que purificar? Aquí era María. Porque cuando una mujer da a luz un niño, ¿qué es lo que se encuentra después de tener un niño? Hay un poco de sangre. Entonces, para los judíos, tenía que limpiarse la mujer, tenía que estar limpia. Entonces, eso era una ley, la ley de purificación. Por eso tenían que durar 8 días. 23. Así cumplieron con lo que la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: a un par de tórtolas, a 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Entonces había un hombre viejito, un hombre anciano, que ya estaba esperando que viniera el Salvador del mundo. Estaba esperando. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Versículo 27. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón se les dio su bendición y les dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma, le está diciendo a María. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones.
Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Primero era Simeón, ahora es esta señora. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia del Señor lo acompañaba. Ahora vamos a Mateo capítulo 1. Ese es el primer cuento del nacimiento de Jesús. Tomen en cuenta lo que acaban de escuchar. Tomen en cuenta los detalles de este primer cuento. Ahora vamos a mirar el segundo cuento. La segunda historia del nacimiento de Jesús. Este es un poco diferente. En el primer cuento había ángeles que estaban adorando, glorificando a Dios. Se dieron por conocer a los pastores. Van a ver que en este cuento, en esta historia en Mateo, no se encuentran pastores. No se encuentra ángeles adorando a Jesús. No se encuentran a Simeón ni a la otra señora. En el pasaje de Lucas tiene un sentido más serio. Más gozoso. En el pasaje de Mateo tiene un sentido más serio. Mateo 1, versículo 18, y vamos a ir hasta capítulo 2, versículo 23. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta, otra palabra por embarazada, por obra del Espíritu Santo. Entonces, José estaba comprometido con María y todavía no se oficialmente casaban, pero salió que estaba embarazada. ¿Qué es lo que piensan ustedes que pensó José? Lo que lo había engañado, ¿verdad? Ok. Resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo, pero José no lo sabía. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarla de ella en secreto. Por cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Eso se encuentra en Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. ¿Qué significa eso ahí? Que José y María tuvieron otros hijos después de Cristo. Y que María no era virgen después. A quien le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido el rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes es el rey judío. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó o llamó de entre el pueblo todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios
y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: ¿sabe qué? Vayan y infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Entonces aquí el rey tiene otras cosas en mente. Vamos a darnos cuenta. Versículo 5. Después de oír al rey, siguieron su camino los sabios. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Sabían que había un rey que lo quería matar en esos tiempos? Versículo 14. Porque acuérdense lo que los sabios le dijeron al rey: ¿dónde está el que se le dice el rey de los judíos? ¿Y quién está ahí presente? El rey de los judíos, Herodes. Entonces Herodes, ¿quién? No. Así, versículo 14. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de los 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Tomen en cuenta que no dice bebé, dice niño. ¿Qué es un niño? Un poquito más grande, ¿verdad? Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamaron Nazareno. Ahí están los 2 cuentos, las 2 historias navideñas, uno en Mateo y otro en Lucas. ¿Qué es la atmósfera política? Están ahorita, en este momento, bajo la opresión de Roma, cuando nació Jesús. Vamos a ver los detalles de este nacimiento, ¿ok? Y todo lo acabamos de leer, pero lo quiero poner en una manera donde se pueda entender mejor. ¿Cuándo nació Jesús? Alrededor del año 4 AC. Eruditas creen que Jesús nació a principios del año 4 AC. Y esto consiste porque el rey Herodes el Grande murió cerca del final de ese año. Y Jesús nació durante su reinado. Debido al censo romano, José y María viajan a Belén desde su ciudad natal de Nazaret. Entonces ellos estaban viviendo en Nazaret, pero debido por el censo que pidió el César, el rey romano, fueron a Belén a tomar el censo. Y cuando están ahí, nace el Señor, Dios Jesucristo.
Contrariamente a la idea de que Jesús nació en un establo, probablemente nació en el fondo de una habitación, de una casa donde a menudo se alojan los animales. Posteriormente fue acostado en un pesebre, como miramos en Lucas 1. Los pastores en Lucas visitan después del anuncio angelical y los ángeles adoran a Cristo. Y luego después, 8 días después del nacimiento, Jesús fue circuncidado como cualquier otro niño judío. Eso era la ley. Si era judío, era varón, tenía que ser circuncidado el varón a los 8 días. Y eso comenzó con, si estaban con nosotros en el libro de Génesis, comenzó con Abraham. Probablemente esto no ocurrió en Jerusalén, pero una sinagoga local o tal vez un sacerdote acudió a ellos, como fue el caso de Juan el Bautista. A Jesús se le dio su nombre. Al menos de 41 días después del nacimiento de Jesús, esto es lo que ocurre. La ley estipulaba que la mujer debía esperar 40 días después del nacimiento de un hijo para terminar su purificación. Eso fue encontrado en Levítico, donde comenzó esa ley para los judíos. Y eso es lo que hace aquí en Lucas también, María. Entonces María y José fueron al templo de Jerusalén para ofrecer un sacrificio de 2 tórtolas o pichones, que son 2 pájaros. Lo que significaba que eran pobres. Eran pobres. Esto sugiere que los magos aún no habían visitado el lugar para ofrecer sus costosos obsequios. De lo contrario, José y María probablemente habrían podido permitirse el cordero y la paloma requeridos por la ley para quienes tuvieran a los medios adecuados. Entonces, los magos, los sabios también no habían venido. Sabemos esto cuando fueron al templo porque ofrecieron pájaros. Y sacrificios de pájaros era para los pobres. Los que tenían dinero podían ofrecer una oveja. Porque cuando vinieron los sabios, ¿qué trajeron los sabios con ellos? ¿Y qué le ofrecieron a Jesús, a María y al bebé? Oro, ¿verdad? Tesoro. Entonces, cuando fueron al templo todavía no habían llegado porque ofrecieron pájaros. Si hubieran llegado antes de ir al templo, hubieran tenido dinero para poder comprar una oveja y sacrificarlo. Poco después del día 41, la familia regresó a Belén, no a Nazaret, como algunos han sugerido. Después de todo, todavía estaban en Belén cuando los magos los visitaron más tarde y aparentemente planeaban a regresar allí después de la huida a Egipto. Por lo tanto, es poco probable que hubieran empacado todo para ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Entonces habrían regresado a Belén, donde dejaron sus pertenencias. Ahora se alojaban en una casa. Tal vez la misma, pero probablemente no en el área de los cubículos, ya que la habitación de invitados podría haber estado disponible en ese momento. Si tomaron cuenta, en Lucas, la historia de Lucas, llegaron a un pesebre y no había lugar. En Mateo, los pastores llegaron en el campo afuera. En Mateo, los sabios llegaron a una casa. Entonces, en la cena de natividad que muchos ven ahorita en el tiempo navideño, los mezclan, ¿verdad? Han mirado los reyes magos o los sabios y los pastores, ¿verdad? Pero así no ocurrió, porque estas 2 historias ocurrieron en tiempos diferentes. Cuando los pastores fueron a adorar a Jesús, apenas había nacido esa noche. Cuando los magos o los sabios fueron a visitar a María, a José y al niño, ya tenía tiempo que había nacido Jesús. Por eso hay 2 cuentas, 2 historias allí. Y lo que hace mucha gente hoy, mezcla los 2. Dentro de un año, alertados por la llamada estrella de Navidad, un número desconocido de magos de Oriente, quizás Persia, se dirigieron al palacio de Herodes en Jerusalén para preguntar por el niño Jesús.
Contrariamente a la opinión popular, la estrella probablemente no fue un evento típico en los cielos, por ejemplo, supernova, alineación planetaria, cometa, etc. En cambio, fue verdaderamente una estrella milagrosa y especial. Los principales sacerdotes y escribas judíos informaron a Herodes que según Miqueas 5:2, Belén sería el lugar de nacimiento del Mesías. Y luego tal vez dentro del primer año del nacimiento de Jesús, llegan los Reyes Magos. Estos magos siguieron la estrella que avanzaba delante de ellos, trayendo costosos obsequios de oro, incienso y mirra a Jesús, que ahora era un niño pequeño que vivía en una casa. Mateo 2, 9, 11. Pausar ahí. Cuando Jesús fue enterrado, cuando fue bajado de la cruz, cuando fue metido en una cueva, ¿qué le ponieron en su cuerpo? Cuando lo prepararon el día después de la muerte. ¿De dónde vino eso? Quizás aquí. Su madre, su padre lo alzaron. Y quizás es el mismo que usaron cuando fue sepultado Cristo en el pozo. Bien. Trajeron sus tesoros. Y allí adoraron al niño Jesús. Mateo 2:11. A Jesús se le llama niño, que es otra palabra que significa paidión. Es palabra griega. En lugar de bebé, que significa brefos. En Lucas 2:16. En el momento que llegaron los magos. Brefos se refiere específicamente a un bebé, ya sea nacido o no nacido. Mientras paidón se refiere a un niño inmaduro, posiblemente un bebé. Por lo que no debemos ser dogmáticos acerca de su edad. Los magos o reyes o los sabios regresaron a su tierra natal por una ruta diferente después de haber sido advertidos divinamente en un sueño que no regresaran con Herodes. O ahora, Herodes y la huida a Egipto. Poco después de que los magos se fueron, Herodes se dio cuenta de que no iban a regresar y ordenó matar a todos los niños en la región de Belén y sus alrededores que tuvieron 2 años de edad y menos. Herodes conocía el momento aproximado de la aparición de la estrella, que puede ser el momento en que nació Cristo. Con esta información, Herodes, tenía miedo, que era paranoico con la corona y no quería que nadie se hiciera cargo, se habría asegurado de matar al niño. Por lo tanto, es posible que al menos haya duplicado el tiempo desde que la estrella apareció por primera vez a los Reyes Magos, pensando que esto garantizaría que el niño sería asesinado, incluso si la información era errónea. Un ángel advirtió a José que huyera a Egipto para proteger a su familia. Este viaje finalmente cumpliría una profecía que se encuentra en Oseas 11:1. Quizás los nuevos regalos ayudaron a financiar este viaje. Los bebés varones de 2 años y menos en Belén y la región circundante fueron masacrados por el rey que buscaba a este Jesús, por el rey que buscaba a este Cristo, el verdadero rey de los judíos. A los finales del 4 de AC, el año 4, Herodes murió en el año 4 AC. En Jericó, y fue enterrado en Herodión, aproximadamente 40 kilómetros de distancia. Así que probablemente fue en el año 3 AC cuando fue enterrado. Arquelao, el hijo de Herodes, lo sucedió. Alrededor del año 3 AC, un ángel informó a José que podían regresar ya que Herodes había muerto. Como José y María habían cumplido las leyes y mandamientos del Señor, regresaron a la tierra de Israel desde Egipto y se establecieron en Nazaret de Galilea, que se convirtió en la ciudad natal de Jesús, y fue donde José y María vivieron antes de partir a Belén para el censo. Por eso se dice que Jesús sería llamado Nazareno, cumpliendo una profecía hablada. Estos son los hechos. Estos son los datos. Estos son los detalles del nacimiento de Cristo Jesús.
el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en Génesis 3:15, donde Dios maldice a la serpiente, a la mujer y al hombre? ¿Se acuerdan en Génesis 3:15 que ahí, en medio de esa maldición, mete y esconde una promesa? Que la simiente, la semilla de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Ya ha llegado la semilla de la mujer. Ya ha llegado la simiente de la mujer. Todo el Antiguo Testamento, después de Génesis 3:15, estaba apuntando a este momento. Génesis 3:15 se ha cumplido. La semilla de la mujer ha venido. Y ahora tiene un deber, este bebé, aplastar la cabeza de Satanás. Pero estos son meros hechos bíblicos. Y si sabes todo esto, es genial, es tremendo. Y es importante saber esto porque Dios lo ha puesto aquí en la palabra de Él, en la Biblia, para nosotros conocer. Es aquí hoy, en esta mañana donde estamos celebrando el nacimiento de Jesús. El nacimiento del Hijo de Dios. Pero esto no es toda la obra de Cristo. Saber cómo y por qué vino Jesús como bebé es importante, como hemos leído. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesús en Belén, pero la historia redentora no está completa, sabiendo nomás del nacimiento de Cristo. ¿Sabías que si sabes todo esto que acabamos de leer, sabías que si sabes todo esto y mueres sin haber puesto nunca tu fe en Jesús como el Salvador de tu alma o mi alma condenada, Dios nos dirá estas palabras: apartaos de mí, nunca os conocí. Y directo al infierno iríamos. Entonces no es suficiente tener conocimiento de la historia del nacimiento de Jesús. Porque muchos saben, muchos hoy lo celebran, tienen el árbol, tienen la estrella, tienen la escena de natividad ahí en sus casas, afuera. Pero muchos, Dios les va a decir en el momento que estén en la presencia de Él, van a decir: apartaos de mí, nunca os conocí. Entonces el nacimiento de Cristo es importante porque nos dice cómo fue Jesús enviado por Dios el Padre, pero no es suficiente para entrar al cielo de Dios, no más con ese conocimiento. Entonces, esto no es lo más importante de la obra a que vino este bebé a hacer. Este nacimiento del niño Jesús no es lo que más le importa a Dios. No es lo que más debería importarnos nosotros hoy, esta mañana. El nacimiento más importante de que deberías saber y tener en tu vida es esto: el nacimiento que le importa más a Dios es el tuyo. El nacimiento que le importa más a Dios es el tuyo. ¿Por qué vino Jesús entonces? ¿Por qué Jesús habitó entre nosotros? Estamos muertos. Cada persona que sale de la vientre de su madre sale espiritualmente muertos. Muertos en nuestros delitos. Estamos viviendo en la oscuridad bajo la ira de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quién dice que peca aquí? ¿Nomás ciertas personas? Todos. Entonces todos hemos pecado. ¿Ha pecado la persona que ahorita está predicando en este púlpito? Sí, bastante. ¿Ha pecado Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro? Sí. ¿Ha pecado la madre de Jesús? Era pecadora. ¿Ha pecado un hombre que se viste de blanco hoy en Roma, que es el líder de una fe religiosa? ¿Ha pecado ese hombre? Sí. ¿Ha pecado cualquier otro que ha muerto, que es levantado como santo? ¿Han pecado esas personas?
Todos. La Biblia dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ni María, ni el Papa, ni los santos. Todos son pecadores. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y es aquí, esta es la razón por la cual vino Jesús a este mundo. Todos somos pecadores porque Adán transmitió su condición pecaminosa que inevitablemente conduce a nuestro pecado y muerte personal. Todos comparten la sentencia de muerte de Adán como una condición heredada, que se dice la naturaleza pecaminosa, que se transmite a través de la raza humana y que cada niño trae al mundo. Es como un virus que la sangre trae. Incluso antes de que un niño pueda ser considerado responsable por su pecado personal, él o ella es naturalmente propenso a desobedecer, a decir mentiras, etc. Todo niño nace con una naturaleza pecaminosa. Entonces estamos separados de Dios. Cada persona que nace, no importa. Como a qué edad comenzamos a ver que el infante, el bebé, que ya no es bebé, a qué edad más o menos de edad un niño comienza el niño a desobedecer? A los 13 años, 3, 2, ¿verdad? Y ya tiene el conocimiento del bien y del mal, como Eva y Adán se dieron a conocer cuando tomaron el fruto del árbol. Ese virus corre en la sangre de cada ser humano y ya 1 año y medio, 2 años se comienza a manifestar en ellos. El Señor mira desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda y busque a Dios. Se encuentra en Salmo 14:2. ¿Y qué encuentra el Dios que todo lo ve? Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga el bien, ni aún uno. Versículo 3 dice, en otras palabras, todos han pecado. El pecado, la desobediencia, corrompió todo, separándonos del Dios altísimo y santo. ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución para esto? El nacimiento de Jesús era el inicio de todo, pero no era suficiente para tener la oportunidad de ser perdonado. Vayan si pueden a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a mirar. Les dije que íbamos a estar mirando mucho, bastante. Juan capítulo 1, versículos 10 a 14. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Juan 1, 10 a 14. Dice la palabra. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, aquí está, escuchen, más a cuantos lo recibieron. Está hablando de Jesús aquí. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La luz vino a la oscuridad. Jesús nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 3. Esto es un pasaje familiar que muchos conocen. Juan capítulo 3, versículos 1 a 13. Esto es la historia de Nicodemo. ¿Quién ha escuchado la historia de Nicodemo? Muchos de nosotros, ¿verdad? Y aquí Nicodemo tiene una conversación con Jesús. ¿Y quién es Nicodemo? Nicodemo es un fariseo, es un maestro religioso del templo de Israel. Entonces él sabe, él tiene todo conocimiento de la palabra de Dios. Pero él viene a las escondidas.
de 1 a 13, Juan capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, que significa maestro, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ya a este punto en su vida, Jesús ya ha comenzado su ministerio, ya tiene alrededor de 31 años y ya ha estado haciendo milagros. Y este hombre, este fariseo, este maestro religioso de Israel ha mirado las obras que este Jesús ha hecho y viene y lo busca en la noche. De veras te aseguro de que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes a silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no lo creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El nacimiento nuevo es lo que se requiere, le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo era parte de un sistema religioso. Nicodemo era un estudiante, un seguidor. Ok, vamos a ponernos las cachuchas de pensar esta mañana. Y piensen conmigo de a qué me estoy refiriendo yo esta mañana, porque todos venimos de esto. Nicodemo era un seguidor de un sistema. ¿Okay? Nicodemo era un hombre de un sistema religioso. Nicodemo era un seguidor y creyente de ordenanzas. Nicodemo era un seguidor y creyente de tradición. Nicodemo era un seguidor de leyes. Nicodemo era un seguidor de sacerdotes. Lo están juntando. Y no era lo que... Esa fe que tenemos hoy no existía, pero es lo mismo. Y Jesús le está diciendo: todo lo que tú crees, todo lo que tú sigues, no te sirve para nada para entrar al reino de Dios. Pero hoy, en esta mañana, hay iglesias que están predicando que tienes que hacer la tradición que ellos tienen por ti. Tienes que seguir las leyes que ellos tienen por ti. Que tienes que hacer estas reglas para ser considerado hijo de Dios. No era verdad en ese tiempo, no es verdad hoy. Las palabras de Jesús no han cambiado. Uno tiene que nacer de nuevo. De nuevo. Un sistema no nos puede salvar. Una iglesia no nos puede salvar. Un sacerdote, un pastor, una mujer que ha muerto no te puede salvar. Solo nacer de nuevo puede salvarte. Esto es el nacimiento espiritual en que Jesús le está diciendo a Nicodemo. No poner nuestra fe en Cristo nos deja todavía condenado. Nicodemo, maestro religioso, seguidor de un sistema, creyente en lo que el hombre había establecido como religión, seguidor de leyes y tradición, estaba muerto y condenado. Y Jesús le estaba explicando por qué era necesario dejar todo eso para ser uno de Dios y en vez nacer de nuevo espiritualmente. 2 veces en su conversación con Nicodemo, Jesús destacó la verdad de que uno debe nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Juan 3:3 y Juan 3:5. Nacer una vez nos hace hijos de Adán. Si tú has nacido,
Eso nos hace hijos de Adán. ¿Y quién es Adán? El que atrajo el pecado al mundo. Nacer una vez nos hace hijos de Adán y compartimos la corrupción de Adán. Necesitamos un segundo nacimiento, un nacimiento espiritual para hacernos hijos de Dios. Debemos nacer de nuevo. Fíjense lo que dice Juan en el versículo después de la conversación con Nicodemo. Jesús dice esto: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Quiero que miren algo aquí. Lo tengo aquí. Lo tengo en rojo. El versículo 18. El que cree en él no es condenado. Si uno pone su fe en Cristo, no es condenado. Pero si esa persona no hace nada, sigue viviendo y muere, nunca pone y confía que Cristo murió por sus pecados y sigue viviendo, tienen sus familias, siguen trabajando, mantienen sus casas, sus coches, son buenos esposos, buenas esposas, son gente buena, pero aparte de eso nunca creen en Cristo. Fíjense lo que sucede. Pero el que no cree ya está condenado. Eso significa que desde la vientre de nuestras madres somos ya condenados. Son como si nacemos espiritualmente muertos. Si no hacen nada nadie, ellos se van directo al infierno. Y como dice aquí, pero el que no cree ya está condenado. Cuando nacemos ya estamos condenados. Joel, no son las palabras mías, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo aquí diciendo a Nicodemo: si no haces nada, Nicodemo, si sigues lo que estás siguiendo, el sistema, las leyes, la tradición, todo tus cosas, tu influencia, si no haces nada más que eso, vas al infierno, ya estás condenado. El propósito al cual él vino y para que fue escrito es esto. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Diga, hermano. Pero ¿cuánta gente no le pregunta a uno que si cree en Dios y dicen sí? ¿Qué es lo que dice la palabra que tiene que hacer? Nacer de nuevo, poner fe en Cristo, que Él murió por nosotros. Por tal amor Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, que cualquiera que muriera tenga vida eterna y no se pierda, pero tenga vida eterna. Juan 3:16, diga. Para ver que tiene una venda en los ojos. Sí, tiene escalas en los ojos. Oh. ¿Se me fue? ¿Se vino? Ven. No. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Uno recibe salvación por gracia, no por obra. Uno recibe salvación por fe, no por obras. Uno recibe salvación eterna, no por una iglesia, no por un sistema, no por un pastor, no por un sacerdote, no por indulgencia, no por ofrenda, no por ser un buen hombre, un buen esposo o esposa. Uno recibe el don de eternidad, el regalo de Dios por gracia, no por obras, para que nadie se jacte. Cuando uno es salvo, ha nacido de nuevo, ha sido renovado espiritualmente y ahora es hijo de Dios por derecho de ese nuevo nacimiento. La fe en Jesucristo, aquel que pagó la pena del pecado cuando murió en la cruz, es el medio por el cual uno nace de nuevo. De modo,
2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. El nacimiento a la vida eterna, solo por medio de la obra de Cristo, trae esperanza viva, no muerta. Fíjense lo que dice este versículo, Juan 20:31. Pero estas han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para el querer tengan vida en su nombre. Primer Pedro 1:3. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha dado nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. ¿Resucitó de la muerte María? ¿Resucitó de la muerte todos los papas que han vivido? ¿Resucitó de la muerte Pedro, que le dicen el primer papa? No. Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Si alguna persona tiene otra esperanza en otra persona, tienen esperanza en algo muerto. Solo Jesús resucitó, solo Jesús vive, solo Jesús está a la diestra de nuestro Padre Celestial en este momento. Esa es una esperanza viva, pero muchos hoy están siguiendo una esperanza muerta. La obra de Jesús no era solo nacer como bebé, vestirse como hombre, era vivir una vida perfecta, como el Cordero perfecto de Dios, para ser sacrificado y morir en tu lugar, en mi lugar, porque nosotros ya éramos condenados. Y en su sufrimiento, su muerte, su resurrección, así es como recibimos ese nuevo nacimiento. Vamos a Lucas 15, 3-7, lo tengo en la pantalla. No sé si han escuchado esta historia. Es de un pastor. ¿Quién aquí conoce a un pastor en la tierra madre? ¿Qué pasa si un pastor tiene 100 ovejas y se le va una? ¿Va a permitir el pastor, si es un pastor, bueno, que los lobos agarren a esa oveja o que lo maten o que se caiga en un pozo? ¿Qué va a hacer el pastor? Va a ir a buscarlo, ¿verdad? Esto es esa historia, Lucas 15, 3-7. Entonces Jesús le dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y unas de ellas se pierden, no deja las 99 en el campo y va a traer la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alégrense conmigo porque he llamado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cristo dejó su campo, Cristo dejó su trono para ti y para mí y se hizo hombre. Tú y yo, estando perdidos, aún vino a buscarnos como el buen pastor. Se entregó entre los lobos, dando su vida para salvarnos. Y nos da el derecho de llevarnos en sus hombros hacia la casa de su cielo. En este tiempo navideño, muchos están celebrando el nacimiento de Jesús, alegres de que Él vino a un mundo perdido y se entregó por nosotros. Pero los ángeles están aún más listos en celebrar algo más tremendo. Cristo dice que Él está listo en alegrarse de haber encontrado su perdido. Los que han nacido de nuevo, está listo Él para celebrar ese nacimiento celestial del cual Jesús le hablaba a Nicodemo. Alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el nacimiento que le importa más a Dios es el tuyo. ¿Qué significa para ti y para mí? Si tú ya eres cristiano, si tú ya has nacido de nuevo y has escuchado esta historia, esperamos que te renueva tu esperanza, que sigas adelante con tu fe, que sigas adelante siguiendo a Jesús en este nuevo nacimiento. Pero si eres cristiano o cristiana y te has desviado esta mañana,
Un niño o niña, hijo o hija que se desvía de los padres, ¿qué es lo que? Hay tiempo para regresarnos a Dios. Hay tiempo para regresarnos a Cristo. Hay tiempo para regresarnos al Padre. Entonces, si tú estás sentado, estás sentada esta mañana aquí, en el asiento, en esta iglesia, esta mañana escuchando y te has desviado de la verdad de Dios, regrésate a Cristo. Pero si tú estás afuera, estás muerto espiritualmente, esta es tu mañana de poner tu fe y confianza en Cristo. Deja cualquier yugo de cosas que te está impidiendo venir a Cristo y nacer. ¿Qué te está impidiendo esta mañana de nacer de nuevo? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué te está permitiendo que no vayas a Cristo esta mañana para nacer de nuevo? Vamos, bajen sus cabezas, por favor. Cierren sus ojos. Esta mañana, si tú estás aquí y nunca has puesto tu fe que Cristo murió por ti sobre la cruz, si has vivido una vida rechazando la verdad que se requiere para entrar al reino de Dios, siendo nacido de nuevo, y quieres nacer de nuevo esta mañana, levanta tu mano. Levanta tu mano. Y si estás buscando esta mañana, levanta tu mano. Si quieres dejar el sistema, si quieres dejar lo que nos ha traído a sufrimiento, no es decir que no vamos a seguir sufriendo. Aún vamos a sufrir más, pero ahora tenemos la esperanza viva que tenemos en el futuro. Si quieren nacer de nuevo, o si estás buscando como Nicodemo estaba buscando. Últimamente a los pies de Jesús, él miró la luz del día y él salió a la luz y no le importaba qué dijeran sus compañeros. Si quieres poner tu fe en Cristo esta mañana, que Él murió sobre la cruz para ti, para que no vayas al infierno, levanta tu mano esta mañana. O si estás buscando más la verdad de Dios, levanta tu mano. Tenemos a dos. 3. Levante sus cabezas. Vamos a orar sobre esta familia y don José. Aquí tenemos a Octavio y Alicia, que están buscando o quieren poner su fe y confianza en Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar sobre ellos, por favor. Ustedes dos oren lo que digan mis palabras, porque lo voy a hacer bien breve. Padre Celestial, vengo este día en mi corazón y pongo mi fe y confianza en Cristo, que Él murió por mí y que no hay nada que puedo hacer a entrar a tu reino. Entonces, de aquí en adelante, te quiero seguir. Gracias, Jesús, por ser el sacrificio y morir sobre la cruz, tomar la condenación que yo merecía, y de aquí en adelante prometo a seguirte. Gracias, Jesús, que estás ahora en mi corazón. En el nombre de Jesucristo oro todo esto. Amén y amén. Un aplauso a esta pareja. Bienvenidos a la familia.
Ya eran familia de nosotros, pero ahora confirmamos que están en la familia de Dios. Entonces, que esto sea el anhelo de sus familiares, de sus amistades. Vamos a despedir con la última canción que acabamos de cantar ese rato. Pónganse de pie. Vamos